Amigos, bienvenidos a USA en Español. Comienza el ataque en este momento de Europa en contra de la Federación Rusa y Vladimir Putin recibe el peor golpe de la guerra. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en este conflicto armado que la Federación Rusa decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, la Federación Rusa el día de hoy denuncia lo que ellos han considerado como un ataque de Europa, de toda la Unión Europea en contra de los ciudadanos rusos y de todo el país, a consecuencia de la terrible guerra que Vladimir Putin decidió comenzar, recordemos, en Ucrania, y que lamentablemente continúa dejando miles de víctimas y millones de personas que han tenido que salir de su país simplemente para salvaguardar sus vidas y la de sus familias. Pues la Unión Europea continúa tomando decisiones y sanciones en contra de todas estas personas que han incitado a una guerra sin sentido, a una guerra injusta como la que ha creado Vladimir Putin. Pues el día de hoy la Federación Rusa se queja de todas estas sanciones y de las acciones que Europa ha tomado, y ellos lo llaman un ataque que están recibiendo por parte de todos los países europeos. Pues funcionarios europeos el día de hoy se reúnen para una reunión informal de 2 días en la ciudad de Praga, en la República Checa, para discutir la situación en Ucrania y también cómo los países de la Unión Europea pueden apoyar a este país en términos de mucho más apoyo y asistencia militar y social para ayudarlos a lidiar con esta guerra. Fíjense lo siguiente, esto es algo vergonzoso en mi humilde opinión. ¿Cómo es posible que Vladimir Putin, quien ha atacado a toda una población, quien ha ordenado masacrar a todo un pueblo, quien ha ordenado a su ejército a entrar e invadir un país extranjero, pues el día de hoy se queja porque está recibiendo, según ellos, también ataques por parte de los países europeos? Europa está tomando decisiones soberanas que yo creo, en mi humilde opinión, incluso tuvo que haberlas tomado desde hace meses para tratar de sancionar a un régimen que lamentablemente no sigue las reglas internacionales, que no cree en la democracia, no cree en la libertad, y ahora Vladimir Putin simplemente quiere hacerse ver de víctima y quiere hacer ver de víctima a su país y a su pueblo, cuando realmente es el victimario que ha ocasionado un terrible daño, no solamente en Ucrania, sino en todo el continente europeo. Recuerden ustedes, este continente ha vivido en paz durante los últimos años, pero Vladimir Putin de un día para otro quiso romper con esta paz. Durante esta reunión el día de hoy, los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de toda la Unión Europea también van a considerar nuevas medidas en contra de Rusia, derivada de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que recordemos inició prácticamente hace 6 meses, cuando Vladimir Putin, por una ambición personal, envió a todo su ejército a invadir Ucrania para apoderarse de este territorio, y como él mismo lo admitió frente al mundo, su único objetivo es apoderarse de toda Ucrania para volver a instaurar la Unión Soviética y volver a formar el sistema socialista y comunista que, por cierto, tanto daño le hizo a la humanidad en aquel momento. Pues el día de hoy Vladimir Putin se queja de las sanciones y él dice que está siendo atacado, no solamente él, sino su propio pueblo, por parte de estas acciones y sanciones que los países europeos han decidido emprender. Pues el día de hoy se discute una propuesta presentada por los países de Europa del Este, y esta medida es prohibir la entrada de todos los turistas rusos dentro del territorio de la Unión Europea. Esto ha sido considerado por algunos analistas políticos y estratégicos como uno de los golpes más fuertes que la Federación Rusa pudiera estar recibiendo en este momento como una nueva sanción por parte de toda Europa. Imagínense ustedes la magnitud de prohibir la entrada de todos los ciudadanos rusos dentro de Europa. Recuerden ustedes que la Federación Rusa y los habitantes y pobladores de este país
están acostumbrados a ir a toda Europa de turismo. Entonces, algunos países de Europa del Este están diciendo, mientras Vladimir Putin continúa enviando bombas a masacrar a toda la población ucraniana, población que pertenece también a nuestro continente europeo, pues los turistas rusos quieren ir a pasear justamente por todos nuestros países. Y eso es algo inconcebible, pues todos los países de Europa del Este se pusieron de acuerdo y han presentado el día de hoy esta solicitud para que sea aprobada de manera unánime por todos los países del bloque. En una situación en la que la gente de Ucrania está siendo torturada, asesinada y aterrorizada, los ciudadanos rusos no deberían disfrutar de viajes turísticos por Europa. Así lo dijo el primer ministro de Estonia, Kaja Kallas, en un comunicado para dar a conocer justamente la posición y el por qué ellos han tomado la iniciativa de presentar ante toda la Unión Europea esta propuesta que están pidiendo sea aprobada inmediatamente y que Vladimir Putin y la Federación Rusa ahora lo consideran como un ataque. Es importante que limitemos las oportunidades de los ciudadanos rusos de viajar en Europa, así lo dijo el comunicado emitido por la primer ministro. Después de todo, el turismo es un privilegio, eso no es un derecho. Así lo agregó la primer ministro de este país para impulsar justamente la aprobación de esta nueva medida que será discutida el día de hoy por todos los países pertenecientes a la Unión Europea. Alcanzar un consenso entre los 27 países de la Unión puede ser un poco difícil, así lo dijo el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Letonia. En un memorando que circuló antes de la reunión, Francia y Alemania instaron a un enfoque más cauteloso a los cambios en la política de visas de la Unión Europea. Y fíjense algo, yo quiero hacer una pausa en este momento. Francia y Alemania, los dos países más importantes de toda la Unión Europea, las dos economías más importantes de todo el bloque de la Unión, resulta que ahora, en mi humilde opinión, por el miedo a las represalias que van a sentir por parte de Vladimir Putin, ahora simplemente dicen, bueno, tenemos que tener cuidado si tomamos esta decisión. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que la Unión Europea ha tenido durante los últimos años. La falta de unión al momento de enfrentar a Vladimir Putin y la Federación Rusa. Y yo les voy a explicar por qué. Alemania depende en gran medida de los productos energéticos de Rusia, principalmente del gas, que ha utilizado Vladimir Putin para extorsionar justamente a todos los países europeos. Los países europeos tienen que entender que de una buena vez tienen que romper los lazos económicos con Rusia. No pueden seguir haciendo negocios con un autócrata, no pueden seguir dependiendo el bienestar de sus países de la decisión que un día para otro tome Vladimir Putin o los comunistas que gobiernan en ese país. Fíjense lo que dicen países como por ejemplo Francia y Alemania. Si bien comprendemos las preocupaciones de algunos Estados miembros en este contexto, no debemos subestimar el poder transformador de experimentar la vida en sistemas democráticos. Así lo dice el memorándum que fue dado a conocer también el día de hoy. Mi pregunta es la siguiente, porque claro, estos países dicen, bueno, pero es que no debemos limitar a los rusos a que conozcan la democracia. Es buena idea que los rusos conozcan la democracia porque les puede gustar y entonces esto pudiera cambiar la propia Federación Rusa. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Acaso ustedes creen que esto va a cambiar a Vladimir Putin, la persona que gobierna ese país y que toma las decisiones? ¿Acaso, en caso de que, por ejemplo, los ciudadanos rusos les encante la vida democrática en Europa, acaso los países europeos están dispuestos a acoger a todos los ciudadanos rusos y permitirles que se queden viviendo en ese continente? En mi humilde opinión, la Unión Europea tiene que demostrar fortaleza y tomar medidas para tratar de decirle a Vladimir Putin sus acciones no van a triunfar y el territorio europeo debe de ser respetado. El gobierno ruso tomará medidas si la Unión Europea decide prohibir las visas
para todos los ciudadanos rusos, así lo dijo el día de hoy martes a los periodistas el portavoz de Vladimir Putin, el señor Dmitry Peskov, quien consideró esta decisión como un nuevo ataque en contra de todo el pueblo ruso, en contra de la ciudadanía y en contra de todo ese país. Una decisión justamente y un concepto equivocado, porque aquí el único que está atacando a otro país es el propio Vladimir Putin y el ejército ruso, quien se encuentra de manera ilegal dentro del territorio ucraniano. Esta es una decisión muy grave que puede ir dirigida contra nuestros ciudadanos y tales decisiones no pueden quedar sin respuesta, así lo dijo el portavoz del Kremlin. También agregó que una respuesta de Rusia va a reflejar lo que protege los intereses de nuestros ciudadanos. En pocas palabras, Vladimir Putin le está diciendo a Europa: si ustedes se atreven a atacarnos a nosotros, suspendiéndonos las visas y prohibiendo la entrada de los ciudadanos rusos a Europa, prepárense porque nosotros vamos a tener represalias en contra de ustedes. Una nueva amenaza que no debe permitir los países de la Unión Europea, y por eso en este momento tienen que estar más unidos que nunca para poder afrontar a Vladimir Putin. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Thank you.